Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aurelio. No olvides apoyar económicamente y difundir este podcast. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos metemos con un tema que creo que está en el aire, ¿no? Que lo sentimos todos, esta sensación de que nos cuesta cada vez más pensar con claridad. Basándonos en un análisis de Enrique Aureli, vamos a discutir sobre el aparente declive del pensamiento crítico. La pregunta que nos atraviesa es si estamos frente a un deterioro, acelerado y nunca antes visto, de nuestra capacidad de razonar, empujado por fuerzas totalmente modernas, o si en realidad lo que vemos es, la misma película de siempre, las viejas debilidades humanas, pero ahora proyectadas en una pantalla gigante que es la tecnología. Mi postura es clara. El entorno que hemos creado está, activamente, atrofiando nuestra capacidad de pensar. Y yo, voy a plantear otra mirada. Para mí, estamos idealizando un pasado que para la gran mayoría de la gente nunca fue tan brillante. Voy a sostener que los problemas que vemos hoy, la fiaca mental, la tendencia a encerrarnos con los que piensan como nosotros, la manipulación emocional, no son nada nuevo. Son fallas de fábrica, digamos, sesgos cognitivos que vienen con el ser humano. La tecnología no los inventó, simplemente les puso un megáfono y los hizo más eficientes que nunca, destapando una fragilidad que siempre estuvo ahí, latente. Me parece un buen punto de partida. Déjame entonces exponer mi argumento. El pensamiento crítico, esa herencia que nos llega, desde Sócrates, no es simplemente pensar mucho y ya está. Es una disciplina, es un hábito. Es el arte de desconfiar de lo obvio, de pedir pruebas, de dudar, hasta de lo que una misma cree. Es el espíritu de la ilustración con ese famoso lema «sapere aude», atrévete a pensar por vos misma. Durante siglos, esa fue la base del avance científico y de la democracia, pero hoy yo veo que eso se está cayendo a pedazos y a una velocidad que asusta. Y sostengo que hay tres culpables, tres fuerzas muy de nuestro tiempo. La primera, la sobredosis de información. Estamos ahogados en datos y eso nos genera una pereza mental que hace que le entreguemos nuestro cerebro a Google. La segunda, las cámaras de eco de los algoritmos, que nos encierran en burbujas donde solo escuchamos lo que ya pensamos, llevando nuestro sesgo de confirmación a un extremo peligrosísimo. Y la tercera, la economía de la atención, que vive del sensacionalismo y la indignación, haciendo que pensar con calma sea casi una utopía. Estas tres fuerzas juntas, para mí, han creado un ecosistema tóxico para la razón. Entiendo perfectamente el diagnóstico, pero déjame que te lo dé vuelta. Mi punto no es negar que existan esas tres fuerzas, sino discutir que sean la causa original del problema. O sea, esa historia que nos cuentan, de Sócrates a Kant, es la historia de una élite intelectual. Diminuta, de un puñado de tipos. El pensamiento crítico nunca fue el estado natural de la humanidad. La mayoría de la gente, en casi todas las épocas, funcionó con lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama el sistema 1. ¿Y qué es esto? Es el pensamiento rápido, el impulso, la intuición, la reacción emocional. Es esa voz en la panza que te dice esto me gusta o esto no me gusta sin analizarlo. El sistema 2, el lento, el que razona, siempre costó más esfuerzo. Lo que cambió no fue nuestra mente, fue el entorno. La sobredosis de información no crea la pereza, la explota. Las cámaras de eco no inventan el tribalismo, lo digitalizan. Y el sensacionalismo no crea nuestro morbo por el drama, lo monetiza. Lo que estamos viendo no es la muerte del pensamiento crítico. Es la revelación de lo increíblemente frágil y raro que siempre fue, ahora que las herramientas para evitarlo las tenemos todos en el bolsillo. Es un matiz interesante, sí, pero me parece que le estás bajando el precio a la escala del cambio. Hablemos de la primera fuerza, la sobrecarga de información y lo que llaman el efecto Google. El texto de Aureli es muy claro en esto. Ya no recordamos las respuestas, solo recordamos dónde buscarlas. Estamos tercerizando nuestra inteligencia. Cuando el esfuerzo de razonar, de conectar ideas, de usar ese sistema 2 lento y analítico, lo reemplaza sistemáticamente con una app, ese músculo mental se atrofia. Y esto no es como ir a consultar un libro o una biblioteca, La inmediatez, el tener el atajo en la mano 24/7, es cualitativamente distinto. Para mí, se está produciendo un cambio cognitivo real. Estamos desaprendiendo a pensar en profundidad porque dejamos de practicarlo. No me convence del todo esa línea. La idea de tercerizar la inteligencia es viejísima.
Ponele, la escritura misma fue una forma de tercerizar la memoria. Las enciclopedias, los diccionarios, los expertos a los que consultabas. Siempre hemos usado herramientas y a otras personas para entender el mundo. ¿Acaso un intelectual del siglo XVIII que se la pasaba revolviendo su biblioteca no estaba también tercerizando el conocimiento? La diferencia es de velocidad y de acceso, pero no de concepto. El problema no es la herramienta, el buscador, sino la falta de disciplina para usarla bien. La fiaca mental, la preferencia por la respuesta fácil y rápida, es un rasgo humano. Antes esa pereza chocaba con una pared, la dificultad para encontrar la información. Hoy la información te desborda y esa misma pereza nos lleva a quedarnos con el primer resultado que aparece, sin cuestionar nada. La tecnología no nos volvió perezosos, solo hizo que nuestra pereza sea más eficiente. Pero esa diferencia de velocidad y acceso es justamente lo que lo cambia todo. La fricción, la molestia de tener que ir a una biblioteca, buscar en un fichero, encontrar el libro y leer un capítulo entero, eso te forzaba a un proceso de reflexión. El clic instantáneo elimina esa fricción y con ella el espacio para el pensamiento. A esto me refiero con atrofia. Y el problema se agrava con la segunda fuerza, las cámaras de eco. Vos decís que el tribalismo es antiguo, y es verdad, pero los algoritmos lo llevaron a un nivel de perfección que asusta. Antes te podías cruzar con un diario o una opinión distinta casi por accidente. Hoy, los algoritmos de las redes sociales te construyen una realidad a medida. Es tipo como si entraras a una biblioteca donde un bibliotecario mágico esconde todos los libros con los que no estás de acuerdo. No es que los libros no existan, es que se han vuelto invisibles para vos y con el tiempo te olvidas de que existen otras estanterías. De nuestro mundo digital. El resultado es un pensamiento de grupo, donde ser leal a tu tribu importa más que ser leal a la verdad. Es un argumento fuerte, sí, y la analogía de la biblioteca es buena, te la compro. Pero, ¿no te parece que esas cámaras de eco digitales son simplemente la versión 2.0 del pueblo, de la iglesia o del club de barrio? El ser humano siempre buscó la compañía de los que piensan parecido. La gente leía los diarios que confirmaban su ideología y se juntaba con vecinos que tenían sus mismos valores. El algoritmo no te obliga a entrar en la burbuja. Te la ofrece en bandeja porque sabe qué es lo que buscamos por instinto, la comodidad de que nos den la razón, la seguridad de la tribu. Lo que vos llamas arquitectura del ecosistema es, en realidad, un espejo de nuestros deseos más básicos. Culpar al algoritmo es como culpar al espejo por la cara que tenemos. La pregunta de fondo es, ¿por qué nos sentimos tan incómodos cuando alguien nos desafía intelectualmente? Y esa es una pregunta sobre nuestra psicología, no sobre la tecnología. Aceptó que el deseo de pertenencia es profundo, pero la escala y, sobre todo, la invisibilidad de la manipulación algorítmica no tienen precedentes. Y eso me lleva al tercer punto, que ata todo, el sensacionalismo. El texto fuente lo clava. La indignación vende. La atención es el petróleo de nuestra era, y la forma más rápida de capturarla es con exageración, miedo y urgencia. Los titulares ya no buscan informar, buscan provocar. Crisis terminal, cifras alarmantes, escándalo total. Este bombardeo constante de hipérbole nos convierte en una sociedad ansiosa y reactiva, no reflexiva. El pensamiento crítico necesita calma, necesita matices y no puede sobrevivir en un ambiente que te grita emergencia las 24 horas del día. Esta fábrica de indignación es un fenómeno que se alimenta directamente del modelo de negocio de las plataformas. Mira, yo a esto lo veo desde otro lugar. El sensacionalismo no se inventó en el siglo XXI. La prensa amarilla de fines del siglo XIX usaba exactamente las mismas tácticas. La frase «si sangra, vender» es del periodismo tradicional, no de la era de Internet. Los panfletos políticos, las cruzadas morales, los pánicos masivos. La historia está llena de ejemplos de cómo se usó la emoción para manipular a la gente. ¿Qué cambió? De nuevo, el volumen y la velocidad de distribución, pero no la táctica de fondo. El problema de base no es que los medios griten, sino que nosotros escuchemos al que grita más fuerte. Nuestra vulnerabilidad a los estímulos emocionales por sobre los argumentos racionales es una constante. Hoy esa vulnerabilidad se explota de manera más sistemática y rentable, te lo concedo. Pero la falla está en nuestro diseño, no en el diseño de las plataformas. Entiendo tu punto sobre las constantes humanas, pero creo que la suma de estas tres fuerzas, la atrofia cognitiva por el efecto Google, el encierro ideológico de las cámaras de eco y la parálisis reflexiva por el sensacionalismo, crea un efecto combinado, una sinergia que sí es novedosa y muy alarmante.
El resultado es una sociedad donde el dogma reemplaza al diálogo. Entonces, si el problema es sistémico, la solución no debería serlo también. Para mí, no alcanza con el esfuerzo individual. Necesitamos cambiar las estructuras. Habría que reformar la educación, por ejemplo. Fomentar un sistema que valore más el razonamiento, el debate, el análisis crítico de fuentes, que la simple memorización de datos que cualquiera puede encontrar en el celular. Ahí es donde más diferimos. Me parece un poco utópico, casi ingenuo, esperar que cambie todo el sistema educativo o que las plataformas modifiquen su modelo de negocio que les da miles de millones. Para mí la batalla es personal, es de cada uno y de todos los días. La solución está en las prácticas individuales que propone el propio texto de Aureli. Es un trabajo de gimnasio mental. Por ejemplo, desacelerar, obligarte a leer el artículo completo, no solo el titular. Reflexionar un segundo antes de compartir algo que te indignó, o diversificar las fuentes a propósito. Seguir en redes sociales a gente que piensa diametralmente opuesto a vos, no para pelear, sino para entender su lógica. Es incómodo, claro, pero es el único ejercicio que fortalece el músculo del pensamiento. Nadie puede hacer las flexiones por vos. Te lesiones, si las máquinas te empujan a hacer mal los ejercicios. La responsabilidad individual tiene un límite, che. Las plataformas están diseñadas para engancharnos, para mantenernos scrolleando, no para informarnos bien. Su éxito se mide en tiempo de permanencia, no en calidad de la información. ¿No debería haber algún tipo de regulación? De la misma forma que regulamos la comida chatarra o el tabaco, no podemos dejarle toda la carga al individuo cuando el sistema entero está inclinado hacia el otro lado. Es un debate válido, el de la regulación, no te digo que no, pero seamos realistas. Es un debate lento, complejo y que va a tardar años, si es que llega a algo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que un gobierno o una empresa nos salve? Para mí, la única salida real y a corto plazo es la conciencia individual. Es aprender a ser escéptico, que no es lo mismo que ser cínico, ojo. El escéptico duda para buscar la verdad, pone a prueba el conocimiento. El cínico niega todo por amargura o por conveniencia. Lo que necesitamos es más escepticismo socrático y menos cinismo de red social. Y es su amiga, empieza y termina en uno mismo. Entorno único, y resistirlo requiere un esfuerzo consciente y casi contracultural. Significa elegir la curiosidad sobre la comodidad, la lentitud sobre la inmediatez y la diversidad de ideas sobre la seguridad de la burbuja. Es un rechazo activo a vivir en piloto automático porque el entorno actual, por defecto, nos empuja a eso. Y yo insisto en que el desafío, en su esencia, no es nuevo. A Sócrates lo condenaron a muerte justamente porque su sociedad prefería la comodidad del dogma a la incomodidad de la pregunta. La batalla por el pensamiento crítico siempre fue una lucha cuesta arriba contra nuestra propia naturaleza. La tecnología simplemente hizo la cuesta más empinada. El antídoto que propone el texto, la curiosidad, la disciplina de fortalecer ese sistema 2, el coraje de ser el abogado del diablo de nuestras propias creencias, es el mismo que se necesitó siempre. Quizás la crisis actual no es una señal del apocalipsis de la razón, sino un recordatorio urgente de que la lucidez nunca fue gratis. Siempre exigió trabajo. En eso podemos coincidir. Más allá de si las causas son nuevas o antiguas, el diagnóstico es preocupante y el llamado a la acción es el mismo. La famosa frase de Sócrates, una vida sin examinar no merece la pena ser vivida, hoy resuena como una advertencia urgente. Sea cual sea la naturaleza de las fuerzas a las que nos enfrentamos, la necesidad de cuestionar, de reflexionar, de buscar la verdad más allá de las apariencias, sigue siendo la base no solo del progreso, sino de nuestra propia humanidad. Exactamente. La discusión sobre si el problema es tecnológico o es inherente al ser humano es importante para entenderlo, pero no cambia la tarea que tenemos por delante. Al final todo se reduce a una elección individual que se repite 1000 veces al día, la de aceptar ciegamente lo que nos llega o la de atreverse a preguntar ¿por qué? Esa pequeña elección, multiplicada por millones, es la que define si contribuimos a la idiotez colectiva o a la posibilidad de un mundo un poco más consciente. La reflexión, como vemos, queda abierta. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y difundir este podcast.